Fair use notice. To all those whom it concern. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material is provided for in Section 107 of the U.S. Copyrighted Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by a copyright statute that might otherwise be infringing non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. Hoy día quería tocar un tema. Hace unos días recibí una carta de un forista que me pide que le explique por qué siempre digo que las doctrinas de la Watchtower, en especial la selección del esclavo fiel y discreto, él quiere saber por qué es un mito. Y también quiere saber este asunto que la cifra de los 144.000 ya se completó hace muchísimos años. Ese monto de ungidos de 144.000, y que ese monto de los 144.000 que forman la clase celestial no necesita más ungidos para completar esa cifra. Sin embargo, vemos que la Watchtower sigue incorporando ungidos al cuerpo de Cristo, como si ya no se hubiese completado hace muchísimos siglos atrás, y quiere que explique ese asunto que ya lo he explicado muchas veces en varios videos que he subido en el pasado. Él me dice por qué es un mito y qué cosa realmente significa la palabra mito. Yo quiero decirle a este señor, sí, que efectivamente siempre he dicho que la Watchtower enseña mitos. Un mito, la palabra mito viene del griego mitos, que significa cuento. Y este cuento o mito se refiere a relatos de hechos maravillosos cuyos protagonistas a veces son personajes sobrenaturales, dioses, monstruos o seres extraordinarios o héroes, como Perseo, por ejemplo. Perseo, un héroe. Perseo nunca ha existido, es un mito, es un cuento. Los mitos tienen como función otorgar un respaldo narrativo a las creencias centrales de una comunidad. Y podemos decir pues que una comunidad de religiosa, por ejemplo, como la de los Testigos de Jehová, tiene historietas, cuentos fantasiosos que son mitos, por eso son cuentos, que se hacen pasar como reales. Uno de esos mitos es la selección del esclavo fiel y discreto de 1919, que nunca existió, que es un cuento, que es una narrativa, es un relato de un hecho supuestamente maravilloso, donde los protagonistas son seres sobrenaturales como Jehová Dios y su Hijo Jesucristo, que supuestamente hacen una visita a la tierra para inspeccionar a su templo espiritual, la Watchtower Sociedad Anónima, para hacer una limpieza y purificación de ese templo. Entonces, para darle consistencia a las enseñanzas de la Watchtower crea un cuento, una explicación, una narrativa para sustentar sus creencias centrales, fundamentales, como este caso de la doctrina de la selección de un esclavo fiel y discreto en 1919. Se crea una narrativa para darle respaldo a esas creencias de la Watchtower, y para ello se recurre al cuento,
Se narra un cuento, una narrativa, que al final de cuentas es un mito, que no es una realidad. Los estudiosos han distinguido distintas clases de mitos, como los cosmogónicos, que intentan explicar la creación del mundo. Después hay los mitos teogónicos, que se refieren al origen de los dioses. Los antropogónicos, que son cuentos que explican la aparición del ser humano, y los fundacionales, que explican las narraciones o los nacimientos de las ciudades, y las sectagónicas, entre otros, que son explicaciones, que son los mitos que vienen de las sectas, que cada una de ellas siempre tiene pues sus narrativas o explicaciones, sus cuentos, para sustentar sus enseñanzas. Para ello recurren a un cuento inventado, que al final de cuentas es solamente un mito. Esos son pues las sectagónicas, entre otras clases de mitos. ¿Por qué siempre digo que la selección de clavo es un mito? Porque la Watchtower no tiene claro una fecha de la inspección. Porque si eso hubiese sido un hecho real, no se podría variar las fechas. Por ejemplo, la Watchtower, en el libro El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, dijo que la inspección se realizó en 1919, que fue ese año de la inspección. Eso está en el libro El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, de 1975. La Watchtower fijó que sin duda alguna el inicio de la inspección se realizó en 1919. Sin embargo, en Atalaya del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5, años después, la Watchtower dijo que la inspección se realizó en 1918 y duró hasta 1919. Entonces vemos una variante ahí, pues. Primero nos dice que fue en 1919, que sin duda alguna fue ese el año del inicio de la inspección, mientras en el 2007 la Watchtower dice que sin duda alguna esa inspección se llevó a cabo en 1918, un año antes. Luego, en el 2013, en la tarea del 15 de julio de 2013, la Watchtower dice que esa inspección no se realizó ni en 1918 ni en 1919, sino que se inició en 1914 y duró hasta 1919. Entonces, la Watchtower, al variar las fechas de la inspección, quiere decir que no es verdad que hubo una inspección. Porque si hubiera sido cierto que hubo una inspección, la Watchtower tendría conocimiento de ese hecho y de cuándo fue la fecha, el año y fecha que se realizó esa inspección. Pero como eso es un invento, es un cuento de inspección, es un mito, la Watchtower pues dice primero no que fue en 1918, no que fue en 1919, no fue ni 1918 ni 1919, sino que fue en 1914. Eso no es posible en algo que es real, que es verdad. Y como es una invención, cuando hay algo es una mentira, es un cuento, un mito, entonces ocurren estas cosas, que no tienen una fecha exacta de la inspección que supuestamente hizo Jehová Dios y su Hijo Jesucristo a su templo espiritual. Por eso es un mito. Cuando yo digo que la Primera Guerra Mundial empezó en 1914, yo no puedo decir después no, que fue en 1915. Y después yo diga, no fue ni en 1914 ni en 1915, sino que fue en 1910 y duró hasta 1914. No puedo decir eso, porque entonces quiere decir que la Watchtower no tiene conocimiento de que hubo una Primera Guerra Mundial, o que no existió pues la Primera Guerra Mundial, porque de lo contrario, ¿por qué no tiene la fecha exacta? Pero como la Primera Guerra Mundial fue un hecho real, todo el mundo sabe que fue en 1914. Y nadie podría decir después, no, me equivoqué, no fue en 1914, sino fue en 1915. Y menos aún decir que
después con el tiempo decir no, que la Primera Guerra Mundial no fue ni en 1914 ni en 1915, sino que fue en 1910. Eso no cabe en la mente de una persona que está mentalmente sana, porque un hecho real tiene pues los hechos bien claros y establecidos, puesto que eso está en la cronología, en las crónicas, en los videos, en las películas, en los documentos, declaraciones de guerra, todo está escrito, documentado, e inclusive existe documento filmado de la Primera Guerra Mundial, cuando se inició al ser asesinado el archiduque austrohúngaro, Ferdinand. Entonces se sabe cuál fue el origen de la Primera Guerra Mundial y cuándo fue. Por eso nadie se ha atrevido a decir que la Primera Guerra Mundial no empezó en 1914. Y nadie se ha atrevido a cambiar la fecha del término de la misma, que fue en 1918. Porque lo que es real no se puede cambiar, porque hay evidencia histórica, los hechos existen de que la Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y terminó en 1918. Y eso nadie lo pone en tela de juicio y todos están de acuerdo en eso. Sin embargo, en la Watchtower vemos pues que enseñan algo, afirman algo de que Jehová Dios, acompañado del mensajero del pacto, su Hijo Jesucristo, vinieron a la tierra a hacer una inspección de su templo espiritual. Y no se ponen de acuerdo cuándo fue esa fecha. Primero que fue en 1919, no que fue en 1918, no que fue en 1914 y duró hasta 1919. Eso indica pues que no es verdad, que la Watchtower no sabe con certeza si Jesús vino en determinado año. No tiene la certeza porque nadie lo vio venir, no hay evidencia física de él, de su venida con su Padre Jehová. Nadie en esa época de 1914 o 1918 supieron de una venida de Jesús a su templo espiritual, o estuvieron con Jesucristo para decir y publicarlo en su oportunidad en 1914 o 1918 como gran noticia: acaba de venir Jesucristo y nos está inspeccionando. No hay ninguna documentación, ninguna atalaya que diga que aquí está Jesucristo y lo vamos a entrevistar, o fotografías de Jesucristo pues en la Watchtower haciendo la inspección. No hay evidencia de eso, no hay nada de eso. Entonces, ese cuento de que Jesús vino con su Padre a Jehová a inspeccionar a su templo espiritual es un mito, pues, es un cuento. Y es un cuento, es una narrativa, como les he dicho, para que la religión pueda dar respaldo a sus creencias centrales en sus doctrinas más importantes, como la selección del esclavo fiel y discreto. El origen del esclavo fiel y discreto tiene que darse una explicación, una narrativa, un cuento explicando cómo Jesús escogió a su esclavo, y se inventa una historia de una supuesta inspección de Jesús a su templo espiritual, la Watchtower, para hacer un periodo de refinación y limpieza y escoger a su esclavo fiel y discreto. De eso no hay evidencia. No hay evidencia histórica, ni documentación, ni fotos de Jesús haciendo la inspección, ni testimonios de gente en el año 1914 o 1919 que hayan visto a Jesús inspeccionando y haciendo la purificación y limpieza del mismo Jesucristo, haciendo ese refinamiento y purificación de su templo. No hay ninguna evidencia. Ningún estudiante de la Biblia de ese entonces pudo dar testimonio de haber visto a Jesús entrar a la Watchtower para hacer una inspección y una limpieza de su templo. Nadie lo ha visto a Jesús, y menos venir con su Padre Jehová. Entonces, si nadie lo ha visto, nadie sabía de eso en su oportunidad, entonces quiere decir que si en el pasado, en 1914, no existe ninguna literatura de la Watchtower de 1914, no existe, ustedes revisen cualquier literatura de 1914, que se diga que Jehová vino con su Hijo Jesucristo, el mensajero del pacto, a hacer una inspección en 1914. No hay ninguna publicación que Jesús vino en 1914 a hacer una inspección de su templo espiritual, y que duró hasta 1919. Lo que sí se enseña en la Watchtower es que Jesús inició su segunda presencia invisible en 1914, pero la inspección a su templo espiritual para refinarlo no aparece publicado en ninguna revista o libro en el año 1914, en ese año, como gran noticia que Jesús ha venido con su Padre Jehová a hacer una refinación y limpieza de su templo espiritual. No hay ninguna publicación, porque si eso hubiera sido cierto, que Jesús vino a su templo en 1914 a hacer una inspección para hacer un refinamiento y limpieza de su templo,
debería existir una literatura que así lo diga en 1914, porque hubiera sido gran notición, pero no existe ninguna documentación de ello, ni pruebas, ni fotografías de Jesús sentado en Betel con el señor Russell en 1914, o si fue en 1918 con el señor Rutherford. No hay fotografías. Nadie vio a Jesús entrar a Betel a inspeccionar nada, ni hacer un refinamiento, ni reunirse con el esclavo malo para botarlo, ni verlo reunirse con Rutherford o Russell. No hay ninguna evidencia de ello. Ni siquiera hay evidencia de que un ángel del Señor se haya aparecido en Betel para anunciar que Jehová Dios iba a venir con su hijo, el mensajero del pacto, para hacer una inspección, que hubiese sonado una trompeta para decir: escuchen, señores de la Watchtower, próximamente estará llegando Jehová Dios con su hijo Jesucristo, el mensajero del pacto, para hacer una inspección a su templo espiritual, para refinarlo. Así que prepárense. Nada de eso. Esto solamente se circunscribe a un cuento chino que, como digo, es un mito. La palabra mito viene del griego mitos, que significa cuento. Es un cuento, una fábula. Como la fábula de Rómulo y Remo, que la palabra Roma viene de Rómulo, que mató a su hermano Remo y se quedó con el poder, y cuando eran bebitos amamantaron a una loba, fueron amamantados por una loba en un bosque. Todo eso es una historia, un mito, para dar una explicación, una narración de cómo se creó una ciudad determinada, una comunidad determinada, en este caso Roma. Y que Roma viene, como digo, de la palabra, del nombre de Rómulo, que fue uno de los hermanos que se amamantaron de la loba, Rómulo y Remo. Rómulo mató a su hermano Remo y se quedó con todo, y fundó Roma base a su nombre Rómulo. Entonces, todo eso es un mito, pues, porque no hay ningún documento histórico que compruebe que haya existido una loba que haya amamantado dos niños y hayan podido sobrevivir en el bosque, pues, ¿no? Amamentados por una loba, pues. Y entonces, eso se considera que es una narrativa, una explicación nada más de un cuento para dar una explicación de cómo se originó Roma y lleva ese nombre de Roma, ¿no? Entonces, igual ocurre con la selección del esclavo. Nunca se ha aparecido un ángel del Señor para decir: próximamente Jehová Dios y su Hijo Jesucristo, el mensajero del pacto, van a venir a la tierra para hacer una refinación y limpieza. Nadie ha visto un mensajero, un ángel mensajero para que anunciara con trompeta que próximamente vendría Jesús con su Padre Jehová a hacer una inspección a su templo espiritual. No hay nada de eso, ni documentos, ni fotografías, ni testigos oculares y auditivos que hayan visto en la década de los años 10 a Jesucristo venir con su Padre Jehová a hacer una inspección. Obviamente nadie puede ver a Jehová Dios, pues, porque es un Dios poderoso que nadie, el hermano no puede ver y vivir. Ni tampoco vieron a Jesucristo. Y como no hay evidencia de ello, porque, como digo, no hay testigos oculares de la visita de Jesús para hacer una inspección, ni documentos, ni fotografías, nada de nada, ni testigos de Jehová o de la Biblia de ese entonces que pudieran dar fe de ello, que hubiesen visto a Jesús venir al templo espiritual y impresionar. Todo termina siendo más que un cuento de hadas, un mito, el mito de la selección del esclavo. Y los de Jehová creen en mitos. Por eso siempre yo hablo de mitos, y que mito es como creer en el Pegaso, en la Medusa, en Zeus, en Perseo, en el Poseidón. No, pues hay que despertar la realidad. Y eso es lo que es un mito, es un cuento. También se usa la palabra mito para usarlo como adjetivo, para usarlo como una persona que haya sido sobrenatural, por ejemplo, que se le considera un mito. Por ejemplo, un mito de la magia, de los magos, que llegó a ser un mito, ya no se usa como cuento ahí, sino se le da una connotación de un paradigma, por decirlo de una manera, como un ejemplo, como un personaje ejemplo. Bueno, un paradigma de la magia de los magos. Un ejemplo fue
el judío Houdini, Henry Houdini, ¿cómo se llamaba? Henry Houdini, judío. Fue un mago extraordinario, conocido, que vivió por los años 1910, 1915. Este es un mito, pues, ¿no? Se le considera a Houdini como un mito, como un ejemplo, como un paradigma. Ahí se usa en otro sentido la palabra mito, como un personaje para recordar, como ejemplo. Eso quiero decirles, ¿no? Se puede usar como un adjetivo. Decir, Houdini fue un mito porque nadie lo ha superado. O decir, Pelé se convirtió en un mito porque metió más goles que cualquiera en la historia, ¿no? Se convierte en un mito. Pero en este caso de la Watchtower, sus doctrinas son mitos, o sea, es decir, cuentos de hadas, son fábulas, son historietas que tratan de explicar algo que no existió. En este caso de la Watchtower inventa una historia de cómo se originó y se escogió el esclavo fiel y discreto para dar sostén al esclavo que tiene ahora, que se llama el cuerpo gobernante. Tiene que darle pues sostén bíblico en sus creencias doctrinales, y crean una historia de que Jesús escogió a su esclavo en 1919. Para ello inventan una historieta para poder crear una doctrina del esclavo fiel y discreto, sostener sus creencias para que los testigos de Jehová crean que Jesús escogió a un esclavo fiel y discreto en la persona del cuerpo gobernante. Entonces es un cuento, es un mito, es un invento que la Watchtower ha tenido que usar, es un modo, es una herramienta, por decirlo de alguna manera, que usa la Watchtower para poder explicar sus doctrinas, que no las puede probar con la realidad. No sabe cómo decir que la Watchtower fue escogida por Jehová Dios como la religión verdadera, como su organización, y que de ahí salió el esclavo fiel y discreto que supuestamente Dios ha escogido con su Hijo Jesucristo, y tiene que inventar una historieta, pues cómo fue esa selección, y inventan esta historia, este mito de la selección del esclavo en 1919, que es un cuento chino, pues. Los de Jehová creen en fantasías, creen en mitos que no están explicados en la Biblia. Toda esta historieta de la selección del esclavo en 1919 no está en la Biblia, ni aparece ese año tampoco. Todo es un invento de la Watchtower, como digo, para sostener y dar respaldo narrativo a sus creencias centrales doctrinales. Respecto a la segunda pregunta que me haces, amigo de Jehová, yo siempre he dicho pues que si durante 19 siglos, como dice la Watchtower, la única esperanza fue la celestial, es ridículo pensar que en 19 siglos no hayan habido ya 144.000 cristianos que hayan muerto durante 19 siglos, que no hayan muerto en la persecución, en el martirio. En la época de Diocleciano, por el año 350 más o menos, o el año 400 después de Cristo, Diocleciano, que fue un emperador romano, llevó a cristianos al cautiverio a Egipto, y ahí nomás en el desierto murieron 144.000 cristianos en el martirio. Ahí nomás ya tenemos 140.000 cristianos que, como la Watchtower dice que durante 19 siglos, es decir, desde el siglo I a la fecha, la única esperanza siempre ha sido la celestial. Es obvio pues que es ridículo decir pues que el número nunca se completó, sino que siguió completándose cuando se originó la ciudad Watchtower en 1800, por decirle una fecha, 84, 1879 o 1896, cuando se llamó Watchtower Bible and Tract Society, cuando se creó la empresa. La denominación Watchtower Bible and Tract Society se dio inicio en 1896 como tal. En 1884 se creó la empresa en Pensilvania, no era de Nueva York, en Pensilvania, que se llamó Science Watchtower
Track Society, algo así. Era la empresa de Russell en Pensilvania. Science Watchtower. Entonces, es ridículo decir pues que el número de ungidos nunca llegó a completarse en los primeros 19 siglos y que siguió incrementándose o incorporándose nuevos ungidos cuando se fundó la sociedad Watchtower en cualquiera de esos años que he mencionado, y que continúa aún recogiéndose más ungidos para completar ese número hasta ahora. Eso es ridículo pues, porque como ya he dicho, la cantidad de cristianos que murieron durante la persecución de los romanos desde el siglo I hasta el siglo V fue monstruosa pues. Pasó más de los 144.000, quizás 1 millón de personas, quién sabe. Ni hablar de los cristianos que fueron asesinados durante la persecución de la Edad Media, en la época de los cruzados, en fin, tantos que han muerto de martirio, peor que los que murieron en Auschwitz o Buchenwald o los campos de concentración nazis, porque las torturas que se le aplicaban los romanos a los cristianos eran horrorosas. Les hacían beber plomo derretido, se lo hacían tomar, y morían tragados por los leones en el foro romano. Eso es peor que Auschwitz y los campos de concentración nazis. Entonces, es ridículo seguir creyendo pues que el número de ungidos no se ha completado y que todavía continúa hasta ahora, y vemos nuevos ungidos, miembros del cuerpo gobernante que se va incorporando, que nacieron después de 1935. Entonces vemos pues que es una religión ridícula, que no tiene consecuencia con la lógica, porque un testigo de Jehová inteligente debería también analizar que lo que le dan como alimento espiritual o como doctrina no esté reñido con la lógica, es decir, que no raye con lo absurdo, ¿no? Con lo absurdo. Que si en 19 siglos la única esperanza fue la celestial, es obvio que el número de 144.000 tuvo que haberse completado hace tiempo, en los primeros siglos, y ya no se requiere después más ungidos para ir al cielo para formar el cuerpo de Cristo. Eso es de cajón, porque la única esperanza que hubo para los cristianos era la celestial, punto. Y así lo he explicado en varios videos. Esto lo he subido para contestar a un forista que me ha pedido que hable sobre estos 2 puntos, sobre qué cosa es un mito y por qué es un mito la selección del esclavo fiel y discreto. Y que hable también de los 144.000, que explique un poco por qué se completó ya hace tiempo, antes en los primeros 19 siglos. Bueno, eso era todo lo que tenía que decirles, y le mando un fuerte saludo a todos mis amigos Testigos de Jehová y público general, y será hasta la próxima.